Bueno, como hablábamos antes, la estructura básica, principio, punto de quiebre, desarrollo, punto de quiebre, con clímax y final, eh, parte, como lo hemos dicho, por un principio. Yo sé que suena obvio, insisto, pero cuando uno le toma el peso al principio de una historia y uno se acostumbra a, a presentar los personajes sabiendo la historia que voy a contar, identificando el principio de la historia, uno genera personajes mucho más potentes, con un universo más entretenido, porque eso es algo que yo me he fijado que mucha gente le pasa, que se pueden escribir sin darse cuenta que están en un principio, sin darse cuenta que saltaron al final de la historia, y de repente queda un intento de historia completa que ya la están cerrando porque sienten que hay que cerrarla. Cuando uno estructura principio, punto de quiebre, desarrollo, clímax, final, uno se da cuenta al tiro que el principio tiene que tener una duración frente a lo que yo quiero presentar y que lo voy a cerrar con el punto de quiebre. Yo no puedo estar presentando hasta el final algo a menos que sean factores externos, pero el corazón de la historia tiene que quedar bien armado al principio para poder entenderlo. Entonces, eh, un principio potente tiene dos misiones. Uno, presentar un universo donde yo voy a contar la historia. Y dos, presentar a los personajes con sus atribuciones y sus defectos. Los personajes perfectos eh, son aburridos, no son entretenidos de escuchar, de conocer. Por ejemplo, hasta Superman tiene la kriptonita. Por lo mismo, porque tanta perfección genera al final un problema de que cualquier conflicto que yo lo ponga lo va a poder desarrollar de forma muy fácil. Entonces, uno tiene que conocer a sus personajes, generar un conflicto, que eso lo vamos a ver después, pero para ese conflicto tengo que llegar con personajes presentados en el principio de la historia, donde ellos sean capaces de enfrentar un conflicto así, pero que les cueste. Y ahí hacemos un balance. El principio tiene que dejar muy bien estructurado el universo. Uno se imagina como ciencia ficción cuando uno dice que hay que crear un universo. Por ejemplo, si yo creo la guerra de las galaxias, tengo que inventar todas las leyes. Si la gente puede volar, si la gente puede respirar bajo el agua. Cuando es ciencia ficción es así. Pero el universo siempre se presenta en cualquier historia. Si yo voy a hacer una historia en Curicó, por ejemplo, aquí en mi ciudad, tengo que explicar que es una ciudad. Tengo que explicar los factores que me van a jugar a favor en la historia más adelante. Por ejemplo, si es que yo quiero decir que es una ciudad agrícola y mi historia pasa en un colegio, no me juega a favor contar eso en mi presentación de universo. A menos que uno de los estudiantes dependa de la cosecha del año y la sequía los afecte. Ahí me tengo que preocupar de avisar que es una ciudad agrícola. Toda esta presentación de universo tiene que quedar en concordancia con la historia que voy a contar después. Eh, y los personajes tienen que vivir en este universo, por lo tanto tienen que ser parte de lo que estoy imaginándome. Si voy a hacer una historia de un zoológico, mis personajes son una jirafa y un oso polar, ellos tienen que vivir ahí y sus dificultades y sus problemas tienen que ser, si los que los personificamos, por ejemplo, y los que los humanizamos, sus problemas tienen que ser de acuerdo a ese lugar. Yo no puedo poner, por ejemplo, un águila que en una jaula sin techo, porque se iría volando y ya no tengo conflicto con ella. No sería un problema vivir en un zoológico, si es que eso era tratar mi historia. A menos que esa águila vaya y vuelva y le guste estar ahí. Esa es otra historia. Tenemos que preocuparnos de eso, de la presentación de personajes, de que genere una realidad. Hay algo cuando uno inventa que es como asumido, pero si yo invento un universo y tiene coherencia y es entretenido, se arma un pacto entre el lector o el espectador y yo como creativo de la historia,
donde yo le prometo que voy a inventar un universo muy disparatado y loco, pero que va a tener sentido y por lo tanto la confianza del espectador en mi historia va a ser, recompensada. Entonces, cuando nos sentemos a escribir una historia, pensemos en un principio potente que presenta eh, unos personajes con problemas, con atributos, en un universo coherente y que estén listos para enfrentar un desafío que les va a cambiar la vida. Ya, lo dejamos hasta acá.